Muy buenos días. Hoy 6 de noviembre estamos comenzando la clase de Filosofía de la Historia. Seguimos con este tema monográfico que es la década de los 70, los crímenes políticos, como una de las metáforas para nombrarlo. Hemos terminado la clase anterior el libro de glosar y comentar el libro de Seferino Reato, que es los 70, la década que siempre vuelve. Y eso estaba hecho, y lo hemos señalado, con una perspectiva de una hermenéutica que pretende ser objetivista, de un periodismo que pretende ser objetivista. Ahora vamos a ver avanzar el tema, porque recuerden que todos los temas monográficos, 1810, 1837, 1853, 1880 y la década del 70 del siglo XX, están planteando estas sempiternas y desgraciadas grietas que nos dividen a los argentinos. Pero siempre estamos buscando una superación de esas grietas. Entonces, ahora vamos a ver algo que ya vimos en uno de los primeros prácticos de este año, que era esa charla al plenario de los obispos argentinos que me invitaron a dar el 7 de noviembre del 2018. El texto en extenso que expusimos se llamaba La cultura y la barbarie en la grieta existencial de los argentinos. Fraternidad, compasión, misericordia. Tragedia educativa y democrática o amistad política como amor fraterno. En el prólogo a esa charla que expuse ante casi 130 obispos argentinos, decía que yo era un laico tucumano al que este plenario de los pastores habían honrado inmensamente invitándole a tomar la palabra. Y arrancaba en dónde están la raíz de la grieta. Las grietas son siempre bárbaras, son, son los desencuentros de los argentinos. Y tenemos que buscar, eso es lo que se me pedía, tentar caminos para concordias o culturas del encuentro entre nosotros. ¿Y cuál es la encrucijada o cuál es el dilema o cuáles son los labios de la grieta? Siempre son los mismos: vida o muerte, bien o mal, cultura o barbarie. Una encrucijada existencial que no es solo, obviamente, de los argentinos, como el narcisismo histórico nuestro nos induciría a creer. Es planteada por el propio Dios en la Biblia, cuando nos dice en Deuteronomio: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Y eso da pie a tres principios, tres libros bíblicos, tres actitudes políticas. Los principios son el principio fraternidad, el libro del Génesis. Fraternidad y la grieta frente a fratricidio. El segundo principio es el de compasión o amor compasivo, frente a la indiferencia, la impiedad y el no ocuparme del otro, el amor compasivo, y eso es el mensaje evangélico, la parábola del buen samaritano. Y el tercer principio es el principio misericordia, es el de la esperanza, la fe, Génesis, principio fraternidad, el amor, evangelios, principio compasión, y la esperanza, el apocalipsis y el principio misericordia. Ahora bien, la cuestión es que hay que tratar de indagar o hincarle el diente, dicho más burdamente, a qué significa cultura o barbarie. Porque no civilización o barbarie, como decía nuestro Sarmiento, con un eco de algo que venía de Europa, porque eso ya estaba
en Nietzsche, y antes de Nietzsche estaba en Vico, sino cultura o barbarie. Porque la cultura es siempre cultura de la vida. Decir cultura de la muerte es una contradicción en los términos. En cambio, la barbarie es, sí, una apología de la muerte, un viva la muerte. Ahora, en esa concepción de la cultura, como cultura de la vida, se está planteando una propuesta de un filósofo francés, fenomenólogo francés, que se llama Michel Henry. Y él tiene un libro que se llama precisamente La barbarie. Y en ese libro de la barbarie, de los años 80, está planteando algo que les recuerdo hemos visto en uno de los primeros prácticos que ustedes han hecho aquí en Filosofía de la Historia 2020. Él está planteando de que la cultura es expresión de la vida. Cultura, cultivo, cultivar, es expresión de la vida. Y todos nosotros somos hijos de la vida, porque somos hijos de Dios. Dios es la vida. Hijos en el hijo con mayúscula, en el archihijo, dice Michel Henry. O sea, al ser hijos de Dios, hijos de la vida, estamos recibiendo ese don precioso e indeleble del vivir. Somos vivientes, no somos la vida, somos vivientes. Y nuestra tarea en la vida es honrar la vida, como dice esa bella canción. Ahora, ¿qué quiere decir que la cultura es una cultura de la vida? La cultura está acogiendo la misión educativa y política del hombre, de todo hombre, en todo tiempo y lugar. ¿Y en qué consiste esa educación en valores culturales? Educación en el valor verdad, en el valor justicia, en el valor bien, en el valor belleza y en el valor de lo santo, de lo sagrado. Verdad, bien, justicia, belleza, santidad. Y eso es lo que tiene que enseñarnos, o debiera enseñarnos la escuela. Y eso que debiera enseñarnos la escuela, debiera enseñarnos la universidad. Pero el tsunami bárbaro que azota la tragedia educativa es que no se educa, y educar no es imponer algo, sino sacar la riqueza de alguien, no se nos educa en el bien, en la belleza, en la justicia, en la verdad, en la santidad. Ahora, avanzando en este despliegue de lo que es la cultura de la vida como misión educativa y política, vemos que el panorama actual, sin ser desesperanzador, ni mucho menos, es el de una tragedia educativa y una tragedia política. La tragedia educativa consiste, decíamos, en que somos malos maestros y somos malos alumnos. Y no malos porque tengamos una malicia particular, sino que no cumplimos con lo que un maestro debe ser y un alumno debe ser. Y la tragedia política consiste en que somos malos políticos y malos ciudadanos. Bien, al estar en este enclave del doble laberinto trágico de la escuela y de la república, de la educación y de la política, estamos confrontados con esa instancia de la vida absoluta, que es la vida de Dios Padre, y de su primogénito, que es el Hijo, que es Cristo, el Hijo de Dios, el archihijo, dice Michel Henry. Y nosotros, los vivientes, hijos con B minúscula, somos hijos de Dios, somos hijos de la vida. En el Hijo con mayúscula somos hijos con minúscula. Somos hijos de la vida. Y esa filiación se complementa en virtud de la encarnación del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, en que hay una fenomenología. Es un gran cultor de la fenomenología de la vida. Fenomenología de la vida es la fenomenología que propone Michel Henry en contra de una fenomenología que viene de los griegos y pasa
por Heidegger y los post-heideggerianos, que llama fenomenología del mundo. La fenomenología del mundo es la que desdobla entre sujeto y objeto. La fenomenología de la vida es toda atenta y respetuosa de la subjetividad vital. ¿De la subjetividad vital de quién? De la carne subjetiva de cada viviente. Cada viviente es la carne subjetiva en la que está legándose la vida absoluta. Y todo esto impacta gravemente en nosotros en la forma que afrontamos la educación democrática, la paideia, y la política democrática, la politeia. Paideia como símbolo, cifra de la escuela y politeia como símbolo y cifra de la república. En una fórmula mejor, como la que precisamente expone en el último capítulo del libro La barbarie, es hablar de la crisis de la universidad. Y él lo está diciendo en la crisis de la universidad de los años 80 en Francia. Imagínense ustedes, sin mucho chauvinismo y exacerbación de que somos los peores de todos, cómo se podría hablar y se puede hablar hoy de la crisis de la universidad pública en la Argentina en general y de la universidad pública de la UNT en particular. Henry consigna escuetamente, Michel Henry, contundentemente, que así como la cultura es expresión de la vida, los valores de la bondad, del bien, de la belleza y de la santidad son las expresiones esenciales de la cultura. Sin esos valores no hay escuela, no hay universidad, no hay educación y no hay cultura, y solo impera la barbarie y la banalización de los saberes. Ahora, todo esto trágico, ciertamente, que azota a nuestra educación antes de y más allá de la pandemia del coronavirus, es presente o se hace presente también terroríficamente en el mundo político. Todo el mundo político está colapsado en una catástrofe, azotados por mafias, por corporaciones, no solo en la elección de Estados Unidos de estos días, sino en lo que está pasando en la justicia en la Argentina en estos días, lo que está pasando en la justicia, en la política, en Tucumán en estos días. Esa crisis que es o semeja ser terminal, la han mencionado excelentes periodistas del ámbito judicial que hablan de que estamos al borde del abismo y la corrupción de la institucionalidad en Tucumán. Lo ha dicho un jurista de talla internacional como Alberto Binder, diciendo de que la justicia no existe aquí porque estamos gobernados por mafias y tenemos la basura abajo de la alfombra mesa en la situación actual. O sea, la crisis de la tragedia política es la tragedia democrática y ese conjunto de palabras, ese sustantivo tragedia y ese adjetivo democrática, tampoco es un invento del siglo XXI. Lo dice promediando el siglo XX, promediando la Segunda Guerra Mundial, Jacques Maritain, que hemos expuesto y vamos a seguir exponiendo en esta clase en la que viene, un pensador francés que está diciendo que la tragedia democrática consiste en que hemos vaciado a la democracia de su savia, y la savia de la democracia es el cristianismo. Y él no está diciendo que uno tenga que ser cristiano para ser demócrata, sino que está diciendo que no existiría y no existió nunca una democracia, no nominalmente como la de los griegos, en la que demócratas eran solo los varones, los que podían decidir, eran varones adultos con dinero. Los esclavos no formaban parte de la politeia esa, de la república, las mujeres no lo hacían y los niños no lo hacían. Una verdadera democracia implica ese principio cristiano y solo cristiano de que somos todos iguales ante Dios, iguales ante la ley. Y porque no es la ley positiva, es la ley de Dios. Y la ley de Dios es la ley del amor. La tragedia política consiste en que somos malos políticos y somos malos ciudadanos.
Y nosotros, ahora sí me refiero con chauvinismo negativo, los argentinos siempre decimos que la culpa la tienen los políticos. Y señalamos con el dedo, como si fuésemos revolucionarios de café, qué corruptos que son los políticos, tratando de lavar nuestras culpas y responsabilidades de lo que tenemos que ser y hacer como ciudadanos. Como ciudadanos tenemos la obligación de comprometernos en los negocios públicos y pedir cuentas, pedir que rindan cuentas estos gobernantes, estos miembros del Poder Judicial, estos miembros del Poder Legislativo. Ahora, educación y política, paideia y politeia, están inconsútilmente entretejidas, y ello desde Platón, porque en Platón, y en su magnífico diálogo La República, se llama Politeia en griego, está ofreciendo un trabajo que es de una paideia, de una educación. Porque lo que está Platón diciendo es que no puede haber una politeia digna sin una paideia que la forme, formar al ciudadano. Formación cívica, es un término que yo usaba, me enseñaban cuando estaba en el secundario y ahora ni aparece ni en las 10 de últimas. No hay politeia, no hay república sin educación. Y no hay paideia sin politeia, o sea, educación política y política educativa. Esto lo vienen diciendo no solo los Jacques Maritain para la política, sino pedagogos como Paulo Freire para la educación, la pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad, que dicen la escuela, la esencia de la escuela está en el diálogo y la esencia de la dictadura está en el monólogo autoritario. Diálogo o monólogo educativo, educación liberadora o educación autoritaria y opresora. Ese es el dilema o la encrucijada educativa globalizada actual. Si ustedes ven esos PowerPoints que muestran de qué cosa le preocupa más a los argentinos y aparece la inflación, la inseguridad, la corrupción, no aparece la educación. Y cuando aparece es por oportunismo farisaico de quienes están presentándose una campaña electoral y dicen, para mí la educación es lo más importante. Y veamos ahora, para terminar esta introducción, qué caminos hay para salir de la tragedia educativa. El diálogo en la escuela, en la familia, en los consejos directivos, en los municipios, en el gobierno. ¿Y qué salida hay para la tragedia político-democrática? Hay que volver, como indicó primero Jacques Maritain y después Michel Henry, a la sustancia o esencia cristiana de la vida democrática. Y ello, se ha dicho una vez más, no significa abogar por una democracia confesional, porque ésta destruye el legítimo e imprescindible pluralismo de las opciones políticas que tienen que regir la vida política. Así, la encrucijada nos ubica poniéndonos en rumbos a las autocracias o a las teocracias, por un lado, y a las verdaderas democracias por otro. La alternativa crucial política es democracia o dictadura, democracia o autocracia, democracia o teocracia. Y esto políticamente significa, una vez más, como sucedía en el diálogo entre Dios y Caín en el Génesis, una confrontación entre el principio fraternidad y el principio fratricidio. Y ese principio fraternidad y ese principio fratricidio siempre están a disposición de cada uno de nosotros. Nos comportamos como asesinos de nuestros hermanos o como guardianes de nuestros hermanos. La opción es personal e indelegable. Y eso significa que, como Caín a Dios, cuando se nos hace la seña en la frente y cuando Caín termina de reconocer, tratar de dejar de zafar del asunto, y le dice, le hace la seña a Dios y le dice, para que otros no te hagan a ti lo que tú le has hecho a tu hermano, ¿qué está haciendo? Lo manda a fundar una ciudad, una polis. O sea, la fundación genesíaca, teológica, divina de la política es darnos a los hombres una segunda oportunidad para vivir como Dios manda, fraternalmente, no fratricidamente, cuidando al otro, siendo guardián del otro, no siendo asesino del otro, del hermano.
Este es el nudo y el desenlace del nudo de la tragedia político-democrática, porque para salir de ese nudo tenemos que aplicar el principio de fraternidad, compasión y misericordia. Habremos ahora, recortando lo que expuse más largamente ante los obispos, sobre la historia del Evangelio del Amor. Antes de hablar de eso, sí, me gustaría que abran los micrófonos si tienen alguna pregunta o comentario de esta introducción que hice. ¿No? Bueno. Historia del Evangelio del Amor. Y ahí se habla del principio compasión. Las palabras tienen su ángel y tienen su principio compasión. ¿Cuál es el aura? ¿Cuál es el ángel de la palabra compasión? Que la raíz de esa palabra es pasión, el patos. Y la palabra pasión es una palabra hermosa, pero no es unívoca. Pasión tiene, entendida en un buen sentido, una connotación de dolor, de padecimiento y una connotación de gozo, de amor. Dolor y amor se entrecruzan en la pasión. El patos de la compasión, padecer con el otro, compadecer, simpatizar, empatía, pasión. La pasión por el otro, no la antipatía, sino la simpatía y la compasión. Esa es la quintesencia del Evangelio. La compasión es la parábola del buen samaritano, porque iba el judío sacerdote y pasa de largo, iba el que tenía que hacer sus negocios y pasa de largo, y un samaritano, o sea, un enemigo o adversario, un extranjero respecto del judío que está tirado, ese es el que se compadece, se detiene, lo levanta, cura las heridas, lo lleva a la posada. Pero no es el único pasaje. En Mateo 25 también están, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo, preso, me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron con cada uno de estos. El Evangelio es el Evangelio compasivo, el Evangelio en que rige el principio de compasión. Y eso hay que aplicarlo en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas, micro, y de nuestras vidas macro. En la historia argentina, cómo se encarna el principio de compasión. Y particularmente, para ir al tema en el que estamos, cómo se encarnó y se encarna hoy en las hermenéuticas que hacemos el principio evangélico de la compasión en la década del 70. Pero eso resuena hasta hoy, de la década del 70 del siglo XX hasta el siglo XXI. Estamos viendo aquí que hay ciertos personajes, ciertas personas claves y claras que viviendo en esos años no se dejaron seducir por la infernal alternativa del fratricidio. O sea, si yo me instalo en la grieta, sea que me instale en un labio o en otro labio de la grieta, estoy apostando a la muerte y estoy matando la vida. Entonces, la cuestión era entonces en los 70 y es ahora en los 20, en el 2020, ¿qué posición tengo yo respecto del imperativo del principio de la compasión en cuanto vivo? ¿Cuánto me compadezco por las víctimas de hoy? ¿Y cómo legitimo mi falta de compromiso compasivo para las víctimas de hoy? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con la hija de Alberto Levos? ¿Qué pasa con este femicidio infame del otro día de la profesora de inglés de Salta? ¿Y qué hace la sociedad tucumana? ¿Dónde está la compasión? Y por supuesto salen algunos pedidos de apoyo. Lean la nota de Guillermo Monti de hoy, en que le pide perdón a la profesora
que ha sido asesinada. Bien, pero volvamos a nuestra década del 70. Ahí eran profesores maduros, comprometidos, católicos, ellos, que tenían una posición, la mayor parte eran católicos, algunos no, que tenían una posición clara de defender el principio compasivo, el principio evangélico. Uno de ellos es Emilio Mignone. Emilio Mignone era un militante católico de extracción, se podría decir con términos ya medio anacrónicos, más bien de derecha nacionalista. Tenía una hija que se nutrió del amor compasivo en la familia, con su padre, su madre, sus hermanos, que era catequista y estaba catequizando en los barrios pobres. Y esa hija fue secuestrada a comienzo de la dictadura más ominosa y truculenta e infame que existió, que es la del 76. No es para hablar cosas muy bonitas de las anteriores, pero esa fue la mayor y más oscura noche oscura de la historia argentina. Junto a, o contemporáneo, medio contemporáneo con Mignone, hay un señor que se llama Pablo Sudar, que es un sacerdote, que hizo una tesis doctoral sobre el rostro del pobre, basado en la ética de la responsabilidad infinita de Emmanuel Levinas, un lituano francés que crea una ética de la responsabilidad infinita como un principio revolucionario del filosofar, que no tiene que ser ya metafísico, ontológico, porque hay una ontología de la guerra, que eso está en Hegel, eso está en el cripto o no tan cripto nazismo de Heidegger. Frente a la ontología de la guerra hay una ética de la responsabilidad infinita, es una ética de la paz. Todos tenemos que luchar por la paz, no por la guerra. La guerra es la muerte, la paz es la vida, pero no la paz hipócrita. No es la paz tampoco de los cementerios. La paz desde San Agustín en adelante hasta el día de hoy está presuponiendo la justicia. Sin justicia no hay paz. Los papas, desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco, vienen diciendo eso. La justicia es el nombre de la paz. Bien, y el Papa Francisco, concretamente, viene predicando inclaudicablemente estas líneas que aparecen en las luchas de Mignone en los 70, en los 80, y de Sudar, pero también de un par de profesores que tiene él. Uno se llama Juan Carlos Canone y el otro se llama Lucio Gera, que le dan una versión de la teología de la liberación que es no la versión marxista o marxistoide, sino la versión que es la del pueblo de Dios. Entender el mensaje liberacionista implícito en la figura de Jesús el Cristo. Bien, y es el Papa Francisco el que ha adoptado como un lema programático para, decía en el 2013, apenas asume, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Está adoptando un principio, un triple principio programático. El principio fraternidad, el principio compasión y el principio misericordia. Vamos a ver ahora la misericordia, ya hemos mencionado, la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, la compasión ya hemos mencionado, que es el tema de la parábola del buen samaritano, esas joyas bíblicas, evangélicas, y hemos mencionado también del libro del Génesis el principio fraternidad, del diálogo entre Yahvé y Caín. Ahora, la historia se presenta así y aquí en una ética, la ética del hacer historia, el hacer historia como hacer historiografía, una ética del historiador, y es la historia que se escribe, como dice Walter Benjamin, que se escribe a contrapelo. Es la historia que no se suele escribir, porque se dice que la historia la escriben los que vencen. ¿Y dónde queda la historia que hay que hacer de los vencidos,
de los humillados de siempre. Eso que dice Walter Benjamin es que lo normal, entre comillas, del ético, lo normal del historiador, es lo no ético, porque están haciendo una, entre comillas, ética del éxito. El que triunfa tiene la razón, y la historia es de los que triunfan, no de los que son derrotados. Así, si yo planteo la historia subvirtiendo lo que se viene haciendo normalmente, no tengo que hacer una historia de apología de mí mismo. No tengo que hacer la historia que me enaltece a mí y a los míos, sino que tengo que hacer una historia del otro, la otra Argentina, la Argentina del otro, que es tema monográfico de filosofía de la historia desde hace años aquí, es la historia de los vencidos, de los humillados. Esos son las otras voces que no se escuchan de la historia. Las historias que se escuchan son las historias oficiales, y las historias oficiales son las que asfixian y ahogan la voz del otro. Entonces, si yo quiero hacer una lectura de los años 70, tengo que guardarme y cuidarme de hacer una lectura en que neutralice la voz del otro. Si yo neutralizo la voz del otro, neutralizo al otro. Lo sigo asesinando al otro. Acaban de decir los padres de esa chica asesinada por el femicida el otro día. Si le dan la renuncia al juez que es responsable de esto, van a seguir matando a mi hija. Lean el diario de hoy. O sea, no solo asesinan a esta chica, sino al que es uno de los responsables principales, que es el juez Pisa. Hoy, lean el diario de hoy. Estamos todos pidiendo que no le den la renuncia para jubilación al señor Pisa, porque él se quiere jubilar para salir con una jubilación de privilegio, como ha pasado con Albaca en el caso de Levos, que Alberto Levos lo denunció como encubridor, como cómplice del alperovichismo, y salió jubilándose como si fuese una blanca paloma. Bien, esas son las alternativas, no son abstractas, no son anacrónicas, son actuales. Hoy, en cada momento de nuestras vidas, nosotros estamos tomando decisiones hermenéuticas también, decisiones de cómo tenemos que interpretar las páginas del libro de la historia de la Argentina y de nuestras vidas. Con esto se está prolongando esta historia de la alteridad, ¿no? De la mismidad. Se está prolongando la filosofía esta de Manuel Levinas en Latinoamérica, que expone en su tesis doctoral el sacerdote teólogo Pablo Súdar, que tiene una fructificación en perspectiva latinoamericana en una obra de John Sobrino que se llama El principio misericordia, bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Y solo desde aquí podremos aprender a leer y escribir una cabal historia alternativa, una historia del otro, de Latinoamérica y de la Argentina, una historia latinoamericana y argentina del otro. Y es Juan Carlos Canone, jesuita, profesor de Mario Bergoglio, que murió hace poco, que en esos años tumultuosos del posconcilio del Vaticano II iniciaba una recepción muy creativa, junto con Gera, de la ética levinasiana de la responsabilidad infinita por el otro. Madura en las raíces teológicas de un sujeto comunitario que es el pueblo de Dios. Por eso la teología y las raíces teológicas de Mario Bergoglio, Papa Francisco, es la categoría pueblo de Dios. Así se llama un libro de los últimos libros que escribe Scanone. Las raíces teológicas, el pueblo de Dios, las raíces teológicas de Jorge Mario Bergoglio, o sea, del Papa Francisco. Para esta innovación teológica, este jesuita argentino se abrió paso en medio del ruido y de la furia de los años 70, a través de la maraña de reflexiones teológicas que surgían en ese momento. Y esa línea era la de una teología pastoral popular, entendida
desde Gustavo Gutiérrez, el propio mentor de la teología de la liberación, con su obra pionera y señera, que se llama Teología de la Liberación, del año 1971, atiendan al año, en una vinculación del Evangelio incardinado en la praxis histórica de la liberación a través de las categorías de pobre y de pueblo, en los que el creyente escucha la palabra de Dios hecha historia. A ver, la teología del pueblo es la raíz teológica del Papa Francisco. Y esto connota también una ética social del Papa Francisco, que es el Evangelio de la Misericordia, dice Scanone. Volvamos sobre la cuestión hermenéutica. Yo estaba escuchando con una indignación napolitana, con mucha bronca, el otro día, a uno de los apóstoles y profetas del capitalismo salvaje, que es un argentino, que se llama Alberto Venegas Lynch. Pero ese es el más lenguaraz y escribiente que hay entre los energúmenos, que están diciendo esas imbecilidades, como que el Papa este es comunista, que este Papa está, horror, celebrando misa con Gustavo Gutiérrez, que Gustavo Gutiérrez es más o menos un satanás, porque la tesis central de estos señores, y no son los únicos en el mundo tampoco, es que el Evangelio es el alma espiritual del capitalismo. Les cae pesadísimo que este Papa, el Papa Francisco, señale que el Evangelio dista de ser una legitimación del capitalismo. Escuchen esas hermenéuticas en contra del Papa. Y hay una gran sección de los creyentes católicos argentinos que están formando una milicia en contra del Papa Francisco. Y yo no estoy por aquí para santificar ni beatificar, que no soy quien para hacerlo, al Papa Francisco, que tiene defectos como tenemos todos, que cuando asume dice, el único mérito que tengo yo aquí para asumir es que soy un pecador. Dios me ha elegido a mí y me ha elegido sabiendo que soy un pecador. No soy más ni menos pecador que cualquiera, soy un pecador. Pero el Papa Francisco está cumpliendo programáticamente lo que dice el Vaticano II, lo que dice e hizo Juan 23, San Juan 23, lo que dijo e hizo el Papa Pablo VI, lo que dijo e hizo Juan Pablo I, y se desmarca un poquitín de lo que hicieron y dijeron San Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Porque él sí, eso es una opinión personal, está en la continuidad de esto. ¿Y qué tiene que ver esto con los años 70? En los años 70 era un jovencito, y veremos la figura de Angelelli después aquí, y fue beatificado Angelelli, 2 curas más y un laico, como los mártires de La Rioja, que durante la dictadura militar fueron asesinados. Bien, eso para que vean las implicaciones, las imbricaciones que tienen las hermenéuticas cuando uno se pone a tratar de leer, de buscar testimonios de qué es lo que aconteció desde la subjetividad de cada uno, por cierto. Y una de las consecuencias inmediatas de este planteo que hace Scanone, que hace Gera, de las raíces teológicas en el pobre y en el pueblo, el rostro del pobre era el trabajo de Sudar, es que hay que hacer, y eso viene de Juan 23 y de los inicios del Vaticano II, hay que hacer una opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres no significa que voy a ponerle impuesto a los ricos porque los ricos son los malos, como quiere el gobierno oficial actual, y los pobres son los buenos. Lo bueno y lo malo no pasa por la cantidad de dinero que yo tengo en mi cuenta o el no dinero que no tengo en mi cuenta, el no dinero del que carezco. Yo no soy bueno porque soy proletario y soy malo porque soy rico, no. Pero una de las consecuencias inmediatas de este planteo es asumir que Cristo es el primer pobre y eligió nacer en un portal de Belén. Si uno da
rienda suelta al crédito del cuento y lo legendario que puede tener dónde nació realmente Jesús y en qué año nació. Todas esas cosas son discutidas y está bien que se discutan. Pero lo que sí no se puede discutir es que Jesús existió, que la interpretación de que Jesús es el Cristo, que es la de San Pablo, existió, que el nacimiento del cristianismo no es del siglo I, sino que es del siglo IV, de los evangelios, que además están en función de San Pablo. Entonces, hay que conocer, hay que leer, hay que estudiar antes de abrir la boca y rebuznar todas las imbecilidades que se rebuznan y se dicen. En nombre del catolicismo y defender el catolicismo, estar defendiendo el capitalismo o cualquiera de esas autocracias y teocracias. Bien. Cuando asume el pontificado, Francisco enuncia su programa evangelizador fundamental diciendo: quiero una iglesia pobre para los pobres, con lo que apunta a la esencial dimensión social, política y cultural del evangelio. Y al hacerlo recogía la historia reciente de la iglesia al respecto, en tanto y en cuanto, subrayaba Scanone, el Papa argentino estaba llevando a cabo la agenda inacabada del Vaticano II, que se da entre 1962 y 1965, porque los años 60 son es el caldo de cultivo de los años 70 en el mundo y en la Argentina también. Juan XXIII, quien convoca este concilio, en un radiomensaje del 11 de septiembre de 1962 decía: de cara a los países pobres, la iglesia se presenta como es y quiere ser iglesia de todos, pero especialmente la iglesia de los pobres. Juan 23, San Juan 23. Más tarde, durante el concilio, el cardenal Giacomo Lercaro refuerza lo dicho por el Papa, proponiendo que el gran tema del concilio fuera la iglesia, comillas, la iglesia en tanto que es esencialmente la iglesia de los pobres. Bienaventurados los pobres. Eso está en las bienaventuranzas de Jesús y está recogido a lo largo de la bimilenaria, más que bimilenaria, tradición evangélica, teológica, cristiana, católica. Esta dimensión social y política del evangelio va a constituir el corazón de la evangelización en este itinerario del pontificado que va de San Juan XXIII al Papa Francisco. Por eso, bien se ha dicho que en esta reforma de la Iglesia impulsada por el Papa argentino, en el núcleo de su alegría del Evangelio, aparecen textos sobre Cristo, la Iglesia y los pobres, que es el más importante en 20 siglos de la historia de la Iglesia. Y esta inclusión social de los pobres se incardina de pleno en la teología del pueblo. Y uno de los principales teólogos que la fue formulando, según evoca Scanone, es Lucio Gera, muy apreciado por el entonces arzobispo y cardenal Bergoglio. Esta espiritualidad y mística populares, dice el Papa Francisco en el documento de Aparecida, cuya redacción dirigía el entonces cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, se opone a la tentación del clericalismo y se ofrece como creación adulta de los laicos del pueblo fiel. Es fuente para la teología y una clave para la nueva evangelización. La mística popular, dice el Papa Francisco, acoge a su modo el evangelio entero y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. Y si pasamos de la historia de la otra América, de la América del otro, como vimos sucintamente en el relato que va desde Bartolomé de las Casas a Gustavo Gutiérrez y su libro Dios o el oro en las Indias, que va desde el temprano siglo XIX argentino, advertiremos que se viene escribiendo una agrietada historia oficial, que es la que tenemos nosotros en filosofía de la historia. De Saavedra y Moreno, suturando la grieta Belgrano, a Sarmiento, Alberdi, Echeverría, con sus suturas internas de esa grieta también, o Dorrego y Lavalle, pasando por rosistas, antirrosistas, Rosas frente a Rivadavia, y luego el enfrentamiento
sutura de la grieta San Martín, y luego al interior de la Unión Cívica Radical, que se pelean los radicales, la Unión Cívica Radical intransigente, la del pueblo, pasando por peronistas y antiperonistas, luego el enfrentamiento del partido militar, que es lo que vimos en Reato, con el partido peronista, que eran los sindicalistas, con el partido La Patria Socialista, que eran los montoneros y el ERP, y enfrentando a ocasionales en el terrorismo de Estado del partido militar del 76 al 83, en las dictaduras militares de 1930 a 1976, son los distintos golpes. 1930, 1943, 1955, 1966, 1976. Y en cada uno de esos despuntaba el partido militar y sus represiones y sus dictaduras y sus capitalismos salvajes, enfrentado a los ocasionales opositores o a las bandas armadas de los terroristas de la segunda mitad del siglo XX. Nos detengamos ahí. Si del siglo XVI iberoamerindio saltamos a la década del 70 del siglo XX en la Argentina, nos encontramos con un testimonio desgarrador que nos compromete a los católicos en un grado alarmante de complicidad, de mayor o menor intensidad, ocupando uno de los labios de esa grieta que sigue separando hoy como ayer vida y muerte, bien y mal, como sentencia el Deuteronomio. Me estoy refiriendo, decía yo, a los obispos, y muchos de esos obispos son más grandes que yo, eran más grandes que yo en ese momento, y habían tenido por pasiva o por activa, algún rol semiprotagónico en los años 70, aunque fuese por pecado de omisión, de que se callaban la boca. Ahí no había casi ninguno, me animaría a decir, que hubiese sido valiente como para decir y hacer lo que hicieron los Monseñor Angelelli, Novak, Esaine, etc. Incluso uno que sí tenía una actitud más valiente, que está puesto aquí en el texto, es el Monseñor Saspe de Rosario. Bien, Emilio Fermín Mignone es a nivel nacional un testimonio precioso de esta cuestión de cómo enfrentarse para suturar la grieta entre los unos y los otros, sea del partido militar, del partido montonero, del partido sindicalista o peronista, como se llame. Y él escribe un libro que se llama Iglesia y Dictadura, el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, que a 30 años del golpe militar del sedicente proceso de reorganización nacional, seguía reclamando memoria, verdad y justicia. Hay una primera edición, pero hay una segunda edición que se hace en el 2006. La primera edición es después que ha retornado a la democracia y él está fundando un movimiento que está reclamando por los desaparecidos, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y él está reclamando ya desde los años 80, y 30 años después del golpe del 2006 se reedita este libro, que es valiosísimo, y que ustedes lo tienen que leer para hacer la monografía, cuando hagan la monografía de este tema, que este tema sí no se los pongo a opción. Todos harán 2 temas monográficos. Uno de esos es el del peronismo, antiperonismo, años 70. Entonces, esta bibliografía sí es fuente. Ahora, Mignone, que es un católico inclaudicablemente comprometido con su fe religiosa, desde la juventud en Acción Católica, comienza el libro con esa sobria declaración, comillas: el 14 de mayo de 1976, a las 5 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados arrancó de nuestro hogar, ubicado en la avenida Santa Fe 2949, tercero A, en Buenos Aires, a mi hija Mónica, entonces de 24 años. Nunca más tuvimos noticias de ella. Mónica pasó a integrar la nómina de los millares de detenidos desaparecidos. Allí comenzó, sin pausa, su calvario en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Desde el hondo dolor de ser hermano en Cristo de todos los miembros de la Iglesia, pero en particular, dirigiéndose Mignone a aquellos miembros jerárquicos, sacerdotes, obispos o cardenales en particular,
buscó incansablemente la compasión y la misericordia que prescribe el Evangelio, y no la encontró. Muy por el contrario, cosechó decepciones y frutos amargos de traición al seguimiento de Cristo, camino, verdad y vida por parte de ese episcopado argentino y de otros cristianos. En 1968, refiere Mignone, se encuentra en Paraná con Monseñor Tortolo, que sería el vicario castrense, en reemplazo del cardenal Cayano. Y ahí, dice Mignone, advertí que estaba en franca reacción contra el Concilio Vaticano II. Como no pocos, estamos hablando del año 68, por supuesto, ya está a 2 años de la Revolución de Onganía. En el año 68, el 65 había terminado el Vaticano, y advertí que Tortolo estaba en clara reacción contra el Vaticano II, como no pocos de los más encumbrados obispos de esa época. Años después de la desaparición de su hija Mónica, le pide al mismo Tortolo que le tratara de darle noticias al respecto, y él, incómodo, eludió cualquier compromiso, comillas, cerrando toda posibilidad de recibirme en entrevistas, y me escribió diciendo que no tenía pruebas sobre lo que se decía respecto de las torturas. Luego, el 14 de octubre de 1976, mientras las desapariciones se sucedían por centenares y la orgía homicida desatada por los militares estaba en su apogeo, Tortolo declaró a los periodistas: yo no conozco, no tengo prueba fehaciente de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta. Por supuesto, mentía, dice Mignone. La visita al entonces provicario castrense, que era Monseñor Bonamín, por parte de Mignone, arroja el mismo fruto amargo, unir en un creyendo de exculpación de los asesinatos, legitimando torturas y violaciones a los derechos humanos que le llevaban a asumir gestos de guerra santa en aras de salvar al occidente cristiano. La sangre y la muerte son sus temas predilectos, dice Mignone de Bonamín. Y cuando los militares aprobaron el plan represivo sistemático el 23 de septiembre de 1975, recuerden lo que vimos del año 75 por parte del libro de Reato, frente al general Viola, Bonamín, frente al general Viola, entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, pronuncia una homilía en la que saludaba a esos miembros del ejército diciendo que estaban purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país. Producido el golpe de Estado, su oratoria se hizo más explícita. Frente al general Bussi, en Tucumán, el 10 de octubre de 1976, dijo y afirmó que, comillas, cuando el militar cumple por mandato providencial su deber represivo, es Cristo quien ha entrado con verdad y con bondad. Infame. En 1982, por enfermedad de Tortolo, Bonamín pasa a retiro y se designa Monseñor Medina, que era entonces obispo de Jujuy, y sus dislates siguen la misma escalada exculpatoria de la dictadura iniciada por Tortolo y Bonamín, legitimando la concepción ideológica de lo que denominaba la guerra sucia. Medina alegaba públicamente la legitimidad de la tortura, y su prédica se puso al servicio de adormecer y legitimar el accionar de los represores, bendiciendo la violación de la dignidad humana que se perpetraba día a día. En esta pormenorizada y documentada radiografía del papel que jugaron el vicariato castrense, y yo lo tenía al frente, escuchando la charla, el ex vicario castrense de la Argentina, que después fue expulsado de esa función por Néstor Kirchner, porque era el que había dicho que a estas personas que obraban en contra del Evangelio había que poner una piedra y tirarlas al río, y ese estaba frente cuando yo estaba diciendo estas cosas. En una pormenorizada y documentada radiografía del papel que jugaron el vicariato castrense,
el episcopado argentino de la época, salvo honrosas y pocas excepciones, como las de Monseñor Gesaine, el obispo Angelelli o el obispo Novak, a ello Mignone suma el papel del nuncio Pío Laghi, con sus luces y sombras, lo que le llevó a proponer que se suprimieran los vicariatos castrenses. Está diciendo en los años 80 que se supriman los vicariatos castrenses, dice Mignone, y la nunciatura, reclamando persistentemente que el episcopado fuese fiel al Evangelio. Supriman los vicariatos castrenses, supriman la nunciatura. Es inimaginable concebir que este digno y dolorido militante católico fuese desoído cuando se estaba quejando. No se estaba quejando en nombre de una ideología subversiva, apátrida, marxista, en nombre del Evangelio. Se estaba quejando en nombre del Evangelio de la intervención que le cupo a la cúpula, valga la redundancia fonética, de la Iglesia Argentina y de la Catedral Metropolitana. Era arzobispo de Buenos Aires y era cardenal primado, uno que fue arzobispo aquí, el cardenal Aramburu. Y dice Mignone, es inimaginable la figura del cardenal Aramburu, que también estaba en este grupo reaccionario del clero jerárquico, que el cardenal Aramburu, utilizando el púlpito de la Catedral Metropolitana como San Ambrosio, el que lo convirtió a San Agustín en Milán, San Ambrosio en Milán, frente a Teodosio, para denunciar los crímenes. Eso es lo que debieran haber hecho los sacerdotes, los obispos, los cardenales, denunciar los crímenes, no bendecir los crímenes. Esta es la gravísima responsabilidad del episcopado católico argentino en aquella hora, dice Mignone. El 28 de abril de 1983, después de la derrota de Malvinas, en la salida del poder, la Cuarta Junta Militar hizo un documento declarando muertos a los desaparecidos, cosa que va a repetir décadas después ante Reato Videla. Declaran muertos a los desaparecidos. Recibe una repulsa total, incluida la condena al informe de los militares desde el Vaticano. En cambio, desde el episcopado argentino, presidido entonces por el cardenal Aramburu, por Prima Testa y por el arzobispo de Rosario, López, que había sustituido a Saspe, quien había pedido a sus pares del episcopado una actitud más firme ante los militares, y se daba una respuesta tibia. En una homilía, Saspe, entonces arzobispo de Rosario, propaló por la radio que expresaba su disidencia con la comisión ejecutiva del episcopado, alegando que el llamado documento final contiene el principio, comillas, el principio irremediablemente inmoral de alcanzar un fin deseable con medios intrínsecamente perversos. Fin de la cita. Y Saspe condenaba, comillas, la insólita calificación de actos de servicio de los militares para la tortura, el secuestro impune, la muerte clandestina, la detención sin proceso, la entrega de niños a desconocidos y el latrocinio descarado a los hogares. Ese es el 70 en la versión de Mignone, con el anclaje en lo que hemos visto de Sudar, Scanone y de Gera. Para terminar esta clase, bueno, nos queda tiempo, vamos a volver sobre el tema del Papa Francisco, que es un tema fundamental. Fíjense solo la bibliografía que les aportamos ahí en ese mamotrético programa y mamotrética acopio de bibliografía sobre el Papa Francisco. Y por supuesto, el Papa Francisco también es piedra de escándalo. Es que en la Iglesia, a lo largo de los siglos y de los milenios, siempre es piedra de escándalo. Y yo no estoy haciendo una apología de las bondades morales, políticas, nada del Papa Francisco. Yo puedo estar y estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que hace. Pero otra muy distinta es adoptar
la posición de cavernícolas que tienen estos señores, que no lo inauguran estos capitalistas salvajes como Venegas Lynch y tantos otros. Aquí en Tucumán hay una cohorte, un séquito, una legión de católicos indignados con el Papa Francisco porque es de la cámpora, porque recibe a todos estos delincuentes. Y escuchen los periodistas estos presuntamente de la oposición, que son de la oposición del oficialismo actual, a los Lanata, a los Majul, a los Leuco, todos ellos, a Fernández Díaz, escriben novelas, hacen programas denostando la santa alianza del Papa con la cámpora. Ese es el texto complejo, abigarrado del hoy. Entonces, ¿con qué hermenéutica acercarme sin caer en el abismo del irracionalismo y del subjetivismo, de defender por defender a los unos o a los otros, ni caer en el opuesto de la hermenéutica objetivista, positivista? Tenemos que ir por una hermenéutica analógica, como hemos visto, sin caer en el abismo de la univocidad y de la equivocidad. Entonces, lo último que le dedicaba yo al plenario de los obispos en noviembre, el 7 de noviembre del 2018, como cereza del postre metafórica y simbólica, tenían lugar en Pilar, en una estancia que se llama La Montonera. La estancia La Montonera supo ser de Juan Manuel de Rosas. Ahí tenía la reunión plenaria el episcopado el 7 de noviembre, bueno, en más días, del 6 al 9. El 7 tuve yo esa charla. Para ver la cuestión del Papa Francisco, tenemos que confrontarlo en el contexto. Hemos visto en la hermenéutica analógica que no puede haber una interpretación del texto si yo no tengo un manejo del contexto. ¿Cuál es el contexto desde el cual hay que interpretar los textos del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco? El contexto es la iglesia del siglo XXI. ¿Y cómo hay que ver la eclesiología, la iglesia del siglo XXI? Y aquí viene la primera cuestión. Y la cuestión es que Cristo se puede decir de dos maneras. Si uno acepta que Jesús es el Cristo, que ya esa es otra cuestión. Pero supongamos que uno acepta. Porque los energúmenos que son camporistas y que alaban al Papa Francisco y los energúmenos que son liberal capitalistas y que atacan al Papa Francisco, todos dicen que ellos son más fieles cristianos que los otros. Hay una inscripción para los tucumanos que quieran tomarse un paseo histórico, pueden visitar en la calle Don Bosco, frente a la plaza, está la iglesia, que es la iglesia de Villa Luján. Y la iglesia de Villa Luján es un altar en piedra que tiene un bajo relieve. Y el bajo relieve dice, y la piedra era Cristo. Y la piedra era Cristo. Primera carta a los Corintios 10:4. El Papa Francisco es un seguidor del Cristo que es la piedra angular o es la piedra del escándalo. Esa es la antinomia en signo de interrogación. La piedra que es Cristo y o la piedra del escándalo. Esa es la cuestión. Con estas pinceladas misericordiosas, fraternas y compasivas, uno no llega a comprender por qué el Papa Francisco sufre el acoso inmisericorde de críticas lapidarias desde fuera, pero sobre todo desde dentro de la propia Iglesia. El Papa que vino del fin del mundo viene testimoniando como un mantra la cultura del encuentro. Recibe particularmente de los católicos, entre comillas, argentinos, las más severas invectivas. Tan adeptos a mirarnos el ombligo, los argentinos pensamos que el Papa está todo el tiempo pensando cómo molestarnos o incordiarnos a los argentinos. Y unos dicen que es comunista, otro que es peronista, de derechas, que perteneció a Guardia de Hierro, que es kirchnerista, que regala un rosario a Milagro Sala, o que recibe a la escatológica Eve de Bonafini.
Aclaro, escatológica con C no es lo mismo que eschatológica con J. Si la buscan con J, probablemente no la encuentren, pero es el sentido correcto cuando uno habla de las cosas últimas, del apocalipsis, de la eschatología. Escatológica con C, esa sí la van a encontrar en el diccionario, es una teoría de los excrementos. Cuando yo digo aquí, recibe a la escatológica Eve de Bonafini, es porque esa señora, para decirlo con eufemismo, fue a defecar en la Catedral de Buenos Aires. Y el Papa, obviamente, que era el cardenal primado de la Argentina en ese momento, la sigue recibiendo esa señora. Escatológico, en cambio, es con J referido al acaecer de lo ultimísimo. Cuando yo quiero enterarme de las cosas que están pasando en el mundo, no leo el diario, no leo el periódico, ni escucho, digamos, hoy las redes sociales o los noticieros televisivos. Cuando quiero enterarme de lo último que está aconteciendo, leo el Apocalipsis, decía León Blois. Y eso se ve no en la historia del amor, sino en la poshistoria de la esperanza, la poshistoria apocalíptica y escatológica del principio misericordia. Se dice del Papa que es populista, que es anticapitalista, y la lista de los insultos e improperios es larga, y no hay que pelearse con espantapájaros, sin caer en demonizaciones ni endiosamientos de hombre de carne y hueso, con sus luces y sombras, como todos. Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, es a la vez, cambiando todo lo que hay que cambiar, como lo fue Jesucristo, piedra en el altar del encuentro y piedra de escándalo. Me voy a circunscribir para concluir a un caso testigo, el de la reciente beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, junto a 2 sacerdotes y un laico, que están siendo elevados, decía yo, porque fueron beatificados al año siguiente, en el 2019, están siendo elevados a los altares para su glorificación como testigos de la Iglesia de La Rioja. Cuando yo termino de dar esa charla el 7 de noviembre de 2018, se acercan 2 curitas que en distintos momentos me dicen: yo era el arzobispo de La Rioja cuando sucedió el asesinato de Monseñor Angelelli y fui el testigo de cargo para denunciar ese asesinato. Se me acerca el otro y dice: yo soy el actual arzobispo de La Rioja y me entrega una estampita, estamos siendo los abogados defensores de la beatificación de los mártires de La Rioja. Bueno, anécdotas autorreferenciales, pero que valen la pena para mostrar qué significan, porque eso que me decían este ex arzobispo y el actual obispo de La Rioja está pegando en el centro de aquellas demonizaciones de Angelelli. Los católicos integristas, reaccionarios, fascistas, capitalistas, etc. Ante la inminente beatificación del obispo Angelelli y los mártires riojanos que le acompañaban, un puñadito de obispos, sacerdotes y laicos católicos, reaccionarios, conservadores y rancios, adhieren a la tesis de que el obispo riojano murió en un accidente de auto, no que fue asesinado. Más allá de la circunstanciada y documentada relación que hace al respecto Mignone en su libro Iglesia y Dictadura, otros documentos que están en la bibliografía también, me referiré, digo, a una homilía del entonces cardenal Bergoglio titulada Sangre de mártires, semilla de cristianos. Allí Bergoglio decía que en nuestra vida cristiana una de las cosas más encantadoras es el diálogo del pastor con su iglesia. Ese diálogo del obispo con su pueblo concentra todo el crecimiento de la iglesia, todo el caminar de la iglesia. Es un diálogo de amor, un diálogo de conciencia fraternal y paternal a la vez. Es un diálogo que necesita audacia y coraje, coraje para anunciar el evangelio y aguante para sobrellevar las dificultades que la misma predicación del evangelio provoca. Alguno dirá que el pastor o el cura en la homilía está haciendo política. Las ovejas conocen la voz del pastor, saben quién es pastor y quién no, quién es mercenario, quién cuando viene el lobo los va a defender y quién se va a escapar,
Eso lo saben. Y en la misma Rioja, a los 30 años del asesinato de Monseñor Angelelli, Bergoglio quiso rememorar y celebrar la memoria de ese diálogo entre el pastor y su pueblo y del pueblo y su pastor. Porque lo he visto en muchos pastores y lo he visto aquí, decía Bergoglio. Y relató cómo entre junio y agosto de 1973 visitó La Rioja y añade, esa era ya una iglesia perseguida. Recibieron una pedrea en el 73, en junio del 73, en Anillaco. Angelelli les predicó un retiro. Luego, en agosto del mismo año 73, Bergoglio volvió, ya nombrado provincial jesuita. Era el jefe de los jesuitas en la Argentina, y muy joven él. Con el general de la compañía, un gran hombre de la Compañía de Jesús, que es Pedro Arrupe, que vivió durante décadas en Japón y fue uno de los mejores generales jesuitas que existió. Angelelli los llevó a otra zona para tratar de evitar las piedras y los abucheos al general de la Compañía de Jesús que venía a visitar a sus jesuitas y obviamente para estar con el obispo, con el pastor y con su pueblo. Esa tarde tuvieron una reunión con los agentes de pastoral y la última que hicieron a Rupe fue de una señora disculpen, se me estaba cortando la batería. Esa tarde tuvieron una reunión con los agentes de pastoral y la última pregunta que le hicieron a Rupe fue de una señora, una riojana guerrera, relata Bergoglio, y le preguntó, ¿esto que usted ha escuchado es el Concilio Vaticano o no lo es? Y el padre Arrupe contestó, esto es lo que quiere la Iglesia desde el Vaticano II. Era un diálogo de amor entre el pastor y su pueblo. Enamorado de su pueblo, lo acompañaba en el camino y lo acompañaba hasta las periferias geográficas y existenciales, dice Bergoglio. Recordemos el cariño con que acariciaba a los ancianos, con que buscaba a los pobres y a los enfermos, con el que clamaba por la justicia. Él estaba convencido de que el hombre hecho de barro escondía adentro un proyecto de la Trinidad, un proyecto de Dios, mezcla de tierra y de cielo, decía poéticamente el pastor riojano. Proyecto humano divino en cada hombre se hace rostro y su pueblo, decía Angelelli poéticamente. El hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. Y terminemos. Como Angelelli era hombre de periferia, dice Bergoglio aquí, salía a buscar, salía al encuentro, porque era un hombre profundamente de encuentro, hombre de periferias. Ese diálogo entre el pastor y su pueblo, yo lo conocí acá en La Rioja, dice Bergoglio, un diálogo que cada vez fue más perseguido, una iglesia que fue perseguida, una iglesia que se fue haciendo sangre, que se llamó Wenceslao, el laico, Gabriel, Carlos, que son sacerdotes asesinados, testigos de la fe que predicaban y que dieron su sangre para la iglesia, para el pueblo de Dios, por la predicación del Evangelio. Y finalmente, dice Bergoglio, se hace sangre en su pastor, Enrique Angelelli. Fue testigo de la fe derramando su sangre. Uno de los primeros cristianos tenía una frase linda: sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio es triunfo verdadero y hoy clama por vida de la que esta iglesia riojana hoy es depositaria. Bien, con eso terminamos la exposición de la clase de hoy. Ahora, si quieren hacer preguntas o comentarios, lean para el martes que viene quién es mi prójimo, Gaspar Risco Fernández y Arturo Ponsati tras las huellas de Jacques Maritain. Sobre eso vamos a trabajar el martes que viene. ¿No hay preguntas ni comentarios? Bien, muchas gracias.